Estamos siguiendo la lectura de las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos. El capítulo número 12 que lleva por título La unión de Iglesia y Estado en su tercera parte. Constantino ordenó que se celebrara otro concilio en Aries, que estuviera compuesto por muchos obispos y la siguiente carta es la que envió a uno de los obispos que fue convocado a Aries y mostrará sus deseos al respecto. Dice, Constantino Augusto, a Cresto, obispo de Siracusa, como allí había algunos ya antes eh, que de perversa y perversamente comenzaron a vacilar en la sagrada religión y la virtud celestial y abandonar la doctrina de la Iglesia Católica, deseosa por tanto de prevenir tales disputas entre ellos, había escrito así que este tema, que parecía ser agitado entre ellos, podría ser rectificado, delegando a ciertos obispos de la Galia y convocando a otros de los partidos opuestos de África que luchan pertinaz e incesantemente entre sí, que mediante un examen cuidadoso del asunto en su presencia podría así ser decidido. Pero dado que da la casualidad, algunos olvidadizos de los suyos y la reverencia debida a nuestra santísima religión, incluso ahora, no dejan de prolongar su propia enemistad, no estando dispuestos a ajustarse a la decisión ya promulgada y afirmando que eran muy pocos que adelantaron sus sentimientos y opiniones, o bien que todos los puntos que deberían haber sido discutidos completamente primero sin ser examinados, ellos procedieron con demasiada prisa y precipitación para dar publicidad a la decisión. Por eso ha sucedido que estas mismas personas que deberían exhibir una unanimidad fraternal y pacífica, bastante vergonzosa y detestable, están en desacuerdo entre sí y por lo tanto dan esta ocasión de burla a los que están afuera y cuyas mentes son adversas a nuestra santísima religión. Por tanto, me ha parecido necesario proporcionar que este asunto, que debería haber cesado después de que se dictó la decisión por su propio acuerdo voluntario, ahora, en última instancia, debe ser terminado por completo por la intervención de muchos. Dado que, por tanto, hemos ordenado a muchos obispos que se reúnan desde diferentes y remotos lugares en la ciudad de Aries hacia el calendas de agosto, también he creído conveniente escribirte que tomando un vehículo público del más ilustre Latroniarius, corrector de Sicilia, y llevándose contigo a otros dos de segundo rango, que tú puedes seleccionar, también 3 sirvientes para que te presten servicios en el camino, yo quisiera que se reunieran con ellos el mismo día en el lugar mencionado, que por el peso de tu autoridad y la prudencia y unanimidad del resto que se reúnen, esta disputa que desgraciadamente ha continuado hasta la actualidad como consecuencia de ciertas disputas vergonzosas, puede ser discutida escuchando todo lo que alegarán aquellos que están ahora en desacuerdo, a quien también hemos ordenado que estén presentes y por lo tanto la controversia se reduzca, aunque lentamente, a que la fe y la observancia de la religión y de concordia fraterna debe prevalecer. Dios Todopoderoso te guarde en seguridad muchos años. Este consejo se reunió de acuerdo con el nombramiento en el mes de agosto del año 314 y estaba compuesto por los obispos de casi todas las provincias de la división occidental del imperio. Silvestre, que ahora era obispo de Roma, fue convocado al concilio, pero se negó a causa de su edad, enviando 2 presbíteros y 2 diáconos como sus representantes. Este consejo también declaró a Cecilianus inocente de los crímenes imputados por los donatistas
El consejo también decidió que donde quiera debiera acusar falsamente a sus hermanos, deberían ser cortados de la comunión de la iglesia sin esperanza de nunca ser recibidos de nuevo, excepto en el momento de la muerte. Eso decidió además que los obispos que habían sido ordenados por los donatistas debían oficiar alternativamente con los católicos obispos para que muriera uno u otro. Pero el Consejo no se detuvo con la consideración de la cuestión que fue convocada a considerar. Los obispos en consejo ahora se encargaron de legislar en materia de disciplina para el mundo y para otorgar especial preferencia y dignidad sobre el obispo de Roma. Ordenó que la Pascua se celebrara el mismo día y un domingo por todas las iglesias del mundo, y que el obispo de Roma anunciara a las iglesias el domingo particular en el que debía celebrarse. Antes de levantar la sesión, el concilio envió al obispo de Roma un relato de sus actuaciones, con copia de los decretos que habían adoptado con respecto a la disciplina de las iglesias, para que pudiera publicarlas en todas las iglesias. Los donatistas volvieron a apelar no al consejo, sino al propio emperador. Constantino celebró un consistorio y escuchó su llamamiento. Y en armonía con el consejo ya celebrado, pronunciado a favor de Cecilianus y en contra de los donatistas, ante esto, los donatistas afirmaron que el emperador había sido influenciado por Osius, uno de los obispos favoritos, y negó que tenía alguna jurisdicción en el asunto en absoluto, porque no era correcto que los magistrados civiles tuvieran algo que hacer con la religión. Esta afirmación era bastante cierta, si lo hubieran hecho al principio, y se había negado desde el principio hasta permitir que su controversia fuera tocada de alguna manera por la autoridad imperial. Entonces se habrían parado sobre terreno adecuado. Pero cuando ellos mismos fueron los primeros en apelar a la autoridad civil, cuando le preguntaron al emperador a considerar el asunto una y otra vez, con la esperanza de poner al poder imperial de su lado, y cuando habían llevado al último extremo sus esfuerzos en esta dirección, cuando habían hecho todo esto en vano y luego se dio la vuelta para protestar, su protesta fue despojada de todas las sombras de fuerza o mérito. La pregunta de cuál estaba teniendo la Iglesia Católica, la pregunta de cuál estaba teniendo decidida en la Iglesia Católica, Constantino en su siguiente epístola podría añadir otro título distintivo más. Como hemos visto, el Edicto de Milán, en marzo del año 313, ordenó que las iglesias debían ser restituidas a los cristianos, todo el cuerpo de los cristianos sin distinción, cuando la Iglesia Católica afirmó su derecho exclusivo a la designación cristiana y respaldó su afirmación con razones políticas que eran entonces peculiarmente convincentes. La epístola imperial se publicó en marzo del año 313 a la Iglesia Católica de los Cristianos. Cuando el emperador le escribió a Melquíades, nombrando al primer consejo bajo la autoridad imperial, su epístola corrió por ahí en el otoño del año 313. La Santa Iglesia Católica escribió a Crestus en el verano del 314, convocándolo al segundo concilio bajo autoridad imperial. Se refirió a la doctrina de la Iglesia Católica como encarnación de la Santísima Religión. Cuando se decidió cuál era la religión católica más santa, se dirigió a una epístola a Cecilianus en el año 316, anunciando favores imperiales a la legítima y santísima religión católica, y empoderó a Cecilianus para ayudar a los oficiales imperiales, impidiendo cualquier desvío de la Santísima Iglesia Católica. Esta es otra carta. Constantino Augusto a Cecilianus, obispo de Cartago,
Como nosotros hemos determinado que en todas las provincias de África, Numidia y Mauritania debe concederse algo a determinados ministros de la Santísima Religión Católica para sufragar sus gastos. He entregado cartas a Ursus, el teniente gobernador más ilustre de África, y le he comunicado que proporcionará para pagar a tu autoridad 3,000 foles, unos $100,000. Una vez que haya obtenido esta suma, debe encargar estos dineros a ser distribuidos entre los ministros mencionados, de acuerdo con el resumen dirigido a ti por Osius. Pero si aprendes tal vez que cualquier cosa querrá completar este mi propósito con respecto a todos, estás autorizado, sin demora, y hacer demandas de todo lo que puedas comprobar que es necesario de Heráclides, el procurador de nuestras posesiones. Y también le he ordenado cuando presente que si tu autoridad le exigiera algún dinero, él debería ver que debe pagarse sin demora. Y como me aseguré que algunos hombres que no son de mente estable deseaban distraer a la gente de la Santísima Iglesia Católica por cierta perniciosa adulteración, quiero que entiendas que he dado tanto al procónsul Anulinus y a Patricio, vicario general de los prefectos, cuando esté presente, las siguientes medidas cautelares, que, entre todas las demás, deberían prestar la atención necesaria a esto, ni deben en ningún modo tolerar que esto debe pasarse por alto. Por tanto, si ves a alguno de estos hombres perseverantes en esta locura, deberías sin ninguna vacilación proceder a los jueces antes mencionados e informarles de ello, para que no se adviertan sobre ellos, como les ordené, cuando estén presentes. Que el poder del gran Dios te guarde por muchos años.